Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Física 2. Hoy vamos a ver la aplicación de la ley de Lenz y cómo se comprende el signo que acompaña la ley de Faraday. Empecemos. Sabíamos bien, por la ley de Faraday, que podíamos inducir un potencial o una fuerza electromotriz variando el flujo magnético sobre una superficie por unidad de tiempo. Pero ¿qué quiere decir este signo menos que acompaña a la ley de Faraday? La ley de Lenz nos dice que la FEM siempre va a oponerse a la causa que lo genera, que en este caso es la variación de flujo magnético. Esto significa que la FEM va a producir una corriente cuyo campo va a compensar la variación de flujo. Por lo tanto, si el flujo aumenta, la corriente inducida por la FEM tendrá un campo contrario al campo B, ya que va a contrarrestar el exceso de flujo generado. Por otro lado, si el flujo disminuye, la corriente que induce la FEM va a generar un campo en el sentido de este campo B, a modo de compensar esta diferencia de flujo que ha disminuido. Este flujo puede variar por estos tres parámetros. Hoy vamos a tratar la variación de los dos parámetros restantes, variación del campo y variación del ángulo de inclinación o el ángulo de incidencia del campo en la superficie. En este problema tenemos una bobina rectangular de 5 por 9 centímetros, que está perpendicular a un campo B. Si la bobina tiene 75 vueltas y una resistencia de 8 ohms, ¿con qué rapidez debo cambiar el campo para inducir una corriente de 0,1 A? Inicialmente tengo que, con rapidez, nos referimos al cambio del campo en función del tiempo, y es por eso que vamos a considerar que el área y el ángulo de incidencia van a ser constantes. Entonces, aplicando la ley de Faraday, tendré que la variación va a estar dada únicamente por la variación de campo, donde mi expresión de importancia va a ser delta B sobre delta T. Recordemos también que la FEM inducida es igual a la resistencia del circuito por la corriente que lo atraviesa. Ahora sí, despejo mi relación de interés y tendré que, reemplazando los datos, voy a obtener una variación del campo de 2,7 Tesla por segundo. Y este signo negativo me quiere decir que el campo debe disminuir para que la corriente sea positiva y de 0,1 A. En este siguiente problema tenemos otra bobina plana de 200 vueltas y que tiene 10 centímetros de radio. También se encuentra perpendicular a un campo, pero luego se hará girar en un lapso de 1,5 segundos, de modo que su sección quede paralela al campo. ¿Cuál será la FEM promedio y la FEM instantánea o la fuerza electromotriz que se produce a 45 grados? Podemos ver en la figura que la normal a la superficie está dada por este vector S, que en este momento es paralelo al campo magnético. Por lo tanto, el ángulo de este coseno va a ser 0 y el flujo será máximo. Sin embargo, si roto un ángulo θ hasta llegar a 90 grados, tendré que ahora el coseno de 90 me va a dar 0 y por lo tanto el flujo será nulo. Es así entonces que mi FEM promedio va a estar dada por estas 200 vueltas, por la variación de flujo que va a ser desde 0, donde el campo ahora es paralelo a la superficie, y la posición inicial, donde el campo era perpendicular a la superficie y por lo tanto máximo. Esta variación se produce en un lapso de 1,5 segundos, que es el denominador de esta expresión. Habiendo reemplazado el valor del campo 0,8 y el área, que es pi por radio al cuadrado, reemplazo los datos y tendré que la FEM promedio es de 1,06 voltios, cuyo valor positivo me indica que el campo ha disminuido. Ven que este signo menos ya no aparece en la expresión final. Para obtener la FEM instantánea, tendré que ahora esta variación del ángulo tengo que ponerla en términos de tiempo. Y para ello debo recordar esta expresión de movimiento circular, donde puedo definir el ángulo de rotación como la velocidad angular con la que rota multiplicado por el tiempo que tarda en rotar. Esa velocidad angular va a ser igual a 2pi dividido el periodo, que si tengo que 90 grados tardan 1,5 segundos, 360 grados, que es 4 veces ese tiempo, me va a dar un periodo de 6 segundos.
Volviendo a mi problema entonces, tendré que reemplazando el ángulo por omega t, podré ahora sí determinar la variación de este ángulo en función del tiempo, realizando la derivada de esta función en función del tiempo. Esta derivada va a ser la derivada del coseno, que me va a dar menos el seno y por lo tanto el signo menos va a desaparecer. Y la derivada del interior va a ser igual a w. Reemplazo los datos y tendré que en omega t puedo volver a poner 45 grados, lo que me va a dar un valor de FEM de 3,72 voltios. Lo que me indica justamente es que el signo va a estar dado por el flujo que ha ido disminuyendo a medida que roto el ángulo de 0 a 45 grados, dándome una FEM positiva. Eso es todo. Espero que puedan seguir el hilo de estos cursos y hacer un poco más amena esta cuarentena. Nos vemos.